El sol se pone en los bosques extremeños. Los cazadores miran y escuchan. Los lobos, con su pelaje estival, están al acecho. España es uno de los pocos lugares de Europa donde se encuentran lobos en cantidades apreciables. Amanece. El sol disipa la niebla, mostrando lentamente las colinas de la España occidental. Como su nombre sugiere, Extremadura es una región de duros extremos. En invierno, envuelta en una capa de heladas nieblas. En verano, reseca y quemada por el sol. Pero en el bosque hay sombra y cobijo que proporcionan un respiro del intenso calor. Y aquí, oculto en lo profundo de Extremadura, existe una abundancia y variedad de fauna que hace tiempo se extendía por todo el sur de Europa, pero actualmente se encuentra solamente en este último, salvaje y arbolado reducto. Extremadura, el bosque olvidado de España. El bosque constituye un refugio para algunos de los depredadores más raros de Europa. Un águila imperial llevando una presa. Extremadura es una región de gran belleza junto a la frontera portuguesa. El bosque donde habitan las águilas cubre unos 400 kilómetros cuadrados. Es un fragmento de un antiguo bosque que en una época se extendía por la mayor parte de España. En los viejos tiempos se decía que una ardilla podía viajar desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar saltando de árbol en árbol. Las águilas imperiales volaban sobre este paisaje mucho antes de que el hombre se asentara aquí hace unos 20.000 años y vieron a las legiones romanas marchar hacia Extremadura hace 2000. Pero los ejércitos invasores causaron poco impacto en las águilas y sus bosques. Con el tiempo, los romanos fueron expulsados por los españoles. Más tarde, los árabes avanzaron inexorablemente desde el norte de África. Los bosques sobrevivieron a todos ellos. En el siglo XVI, los conquistadores abandonaron la pobreza de Extremadura para navegar hasta las ciudades doradas de los incas, y los árboles continuaron creciendo. Luego comenzó un período de decadencia, y durante los últimos siglos el bosque ha ido cayendo rápidamente bajo el hacha. Actualmente, en algunos sitios, las motoniveladoras han estado arrancando sus viejas encinas. Pero una pequeña zona del bosque original ha sobrevivido y parte de ella está ahora protegida por el Parque Nacional de Monfragüe. En la década de 1930, los remotos barrancos de Monfragüe sirvieron de escondite a los partisanos. Actualmente estas rocas son el santuario de un ave muy especial. Hubo una época en que la cigüeña negra habitaba en toda la Europa occidental. Hoy ocupa solamente esta parte de España.
Mientras su pariente, la cigüeña blanca, ha adoptado la costumbre de anidar en edificios de muchos países europeos, la cigüeña negra anida solamente en tranquilas zonas forestales con arroyos y estanques. Alimenta a sus polluelos con espinosos, percas, lagartijas y ranas. Monfragüe se creó precisamente para proteger a esta rara y bella cigüeña y al águila imperial. Pero también corrían peligro otras especies ornitológicas importantes, especies que normalmente se asocian con África. Los buitres negros y los leonados están presentes en grandes cantidades. El ambiente es un poco africano, no solo por los vastos horizontes, sino por la abundancia de depredadores y carroñeros que se reúnen alrededor de los animales muertos, a veces de los restos que han dejado los lobos. Solamente en esta parte de Europa existen buitres y lobos en cantidades significativas hoy en día. La pregunta es, ¿por qué? Nuestra investigación empieza con el propio bosque. Son árboles de hoja perenne, sobre todo alcornoques y encinas, entre los que hay arbustos y matas. Cada árbol y arbusto tiene sus habitantes específicos. Culebras de escalera. Oropéndolas. Un madroño en fruta y flor al mismo tiempo. La dulce fruta que gusta a las aves. Pero los auténticos héroes del cuento son los viejos alcornoques, los árboles cuya corteza se utiliza para hacer tapones de botella. Los alcornoques duran cientos de años y su dosel sirve de hogar a un montón de animales. Un enorme veterano cuyo tronco está retorcido por tal vez 1000 inviernos de heladas y lluvias y 1000 veranos de ardiente sol. Los bosques atraen a muchas migratorias de África. El águila culebrera viene aquí a procrear. Bajo las encinas hay un suelo fértil regado de bellotas y ramas caídas que aloja al tritón jaspeado, especie existente solo en el sur de Europa. Junto a los tritones se encuentran reptiles rápidos. La lagartija colilarga es un tipo de lagartija de arena. Su nombre latino significa el que corre en la arena, pero se encuentra igualmente a gusto entre las plántulas de encina. Prefiere los saltamontes a las mantis religiosas. Con los primeros días cálidos de la primavera, muchos reptiles han salido de su hibernación. Las culebras nadadoras miden hasta más de 1,5 metros en esta parte de España. Las serpientes trepadoras alcanzan los 2 metros de largo. El águila culebrera es la única ave de Europa que come serpientes habitualmente y emigra a los encinares a mediados de marzo. Sobre todo, Extremadura es país de lobos, que entran y salen de la zona a través de las montañas. 8 o 9 manadas recorren el bosque al mismo tiempo. A pesar de su reputación, el lobo tiene un aspecto social más tranquilo. Al ser animales de manada,
pasan gran parte del tiempo en tareas sociales. Se revuelcan en el olfato de los otros y existe una jerarquía dominante. El lobo de la derecha está indicando su sumisión a la hembra superior o alfa. Los lobos son muy curiosos, pero una cosa que nunca les preocupa demasiado es la propiedad de un trozo de carne o de un hueso cuando éste está claramente entre los colmillos de otro lobo o muy cerca de ellos. El lobo de superior categoría domina al macho que tiene el hueso, pero se mantiene a una distancia prudente. Si le presiona demasiado, el dueño del hueso terminará mordiéndole. Aquí, el macho alfa le demuestra a otro macho quién controla la situación. La clave del rango de cada lobo está en el rabo. Si está tieso, significa que está poniendo de manifiesto su superioridad. Aunque los bosques de Monfragüe proporcionan al lobo cierta protección de los cazadores, su seguridad fuera de la zona de conservación no está en absoluto asegurada. En toda Europa occidental, los lobos están protegidos por la Convención de Berna. Aunque España ha sido uno de los países firmantes en la Convención, varias zonas han decidido con posterioridad despojar al lobo de su condición protectora. Y por lo tanto, el lobo sigue siendo un proscrito. La primavera es la estación reproductora. La hembra alfa está preñada y en ese periodo los componentes de la manada se sienten juguetones, anticipándose quizá a la llegada de los cachorros, cuando tendrán que colaborar. Esta es la hembra preñada y este uno de los machos. Cuando llega la primavera, el pedregoso terreno se cubre de flores de lavanda. El águila culebrera está anidando. Las águilas culebreras tienen solamente un polluelo y los padres traen al nido serpientes venenosas y no venenosas, incluyendo culebras de agua. Las águilas anidan invariablemente en alcornoques. En esta zona del bosque tienen pocas alternativas. Este es el único alcornoque que hay aquí, porque la zona ha sido plantada con eucaliptos australianos, árboles que no crecen lo suficiente para aguantar un nido. Hasta que le crecen las plumas al polluelo, los padres le llevan comida 2 veces al día. En lugar de serpiente, un lagarto ocelado. Estas águilas comen cualquier clase de reptiles.
Es difícil darse cuenta de cómo ha cambiado el bosque sin verlo desde el aire. En la década de 1970, antes de estar protegido, las encinas fueron taladas y se plantaron eucaliptos en su lugar. Ha sido un desastre. Los eucaliptos han sido destrozados por plagas y no han proporcionado resultados económicos. Al haber sido eliminada parte de la cobertura terrestre, se ha desarrollado una grave erosión y el índice de agua está bajando. No cabe duda de que el eucalipto fue un grave error y estas zonas volverán a ser plantadas con encinas. Se confía en que lo que es actualmente prácticamente un desierto para la fauna vuelva a ser un bosque, pero puede que tarde 200 o 300 años para recuperar la riqueza y diversidad de los encinares extremeños. En los alcornoques anidan gran cantidad de aves. Los árboles más grandes del espeso y tranquilo bosque son los más buscados, especialmente los de la umbría, las frescas laderas de las montañas que miran al norte. En cuanto llega junio y julio, el calor se hace insoportable. Un buitre negro, en vez de comida, le ha traído agua a su polluelo para mantenerlo fresco. La deshidratación puede constituir un verdadero peligro para la supervivencia de los polluelos. El pequeño buitre negro tiene unos 3 meses y dentro de 1 o 2 semanas se convertirá en un miembro más de la mayor población de buitres negros de Europa. Pasará a formar parte de las 130 parejas adultas y por lo menos otros tantos polluelos que existen en Extremadura. El adulto protege del sol a su retoño que jadea por la intensa radiación. Su envergadura es de 2,5 metros, lo que le convierte en la mayor ave de presa de Europa. Con el fin de buscar comida, los buitres van más allá del bosque, a campo abierto. En épocas más tempranas del año, estas expediciones tienen también otra función. Parece que los buitres negros se ocupan más de exhibirse y de establecer el orden de comida que de la comida en sí. Solo 1 o 2 comen a la vez. Los demás se preocupan más del proceso de intimidación. Los buitres negros podrían desplazar fácilmente a los más pequeños buitres leonados ante el animal muerto, pero están más interesados en amenazarse mutuamente. Los cuervos se acercan en busca de las sobras. Tales escenas son corrientes en África, pero hace tiempo que los carroñeros casi han desaparecido de la mayor parte de Europa. Solo se siguen reuniendo en Extremadura para mantener vivo un recuerdo de esa Europa más vieja y salvaje.
buitre leonado, que llega a última hora, intenta colarse para picotear lo que queda en los huesos. Un adulto pone en su sitio a un leonado joven. En Extremadura hay unas 400 parejas reproductoras de buitres leonados, pero que se sepa nunca han construido sus nidos en los alcornoques. Ponen sus miras un poco más alto. Los buitres leonados crían a sus pequeños en los salientes de los precipicios que se yerguen sobre los bosques. Las poblaciones de buitres, tanto negros como leonados, se mantienen bien en esta parte de España. Una buena razón es la amplia selección de lugares seguros donde hacer sus nidos. Pero hay otro factor muy importante que mantiene en forma a los carroñeros de Extremadura. Todos los años tiene lugar en Extremadura un gran movimiento estacional de ganado, la trashumancia. Esta antigua práctica se remonta a épocas no registradas. Los pastores siguen utilizando las primeras carreteras que se construyeron aquí, las calzadas romanas. La trashumancia es el tránsito de animales entre los pastos de invierno y los del verano. Se desplazan enormes cantidades de animales, millones de cabezas entre cabras y ovejas, y la distancia entre pastos es a veces de cientos de kilómetros. El perro del pastor lleva un collar claveteado para protegerlo de los lobos. Estos se llevan a veces a los terneros más jóvenes, aunque en menor cantidad que en el pasado. El ganado elude el rigor del calor del verano en los prados de las montañas o mudándose a zonas con suministro permanente de agua. La trashumancia, esa gran migración pastoral, es un rasgo esencial de buena gestión en Extremadura. Se trata de una utilización altamente eficaz de una tierra que explota diferentes pastos en diferentes épocas del año. Una vez que se ha tomado la decisión de mudarse a nuevos pastos, la emigración no se detiene por nada. Por el camino nacen corderos y los lobos siguen a los rebaños. Como se dice en España, el lobo se alimenta por los pies. Ocurren muchos nacimientos y también muchas muertes que pasan inadvertidas. De alguna manera se encuentra gran cantidad de víctimas y de carroña. En realidad, no cabe duda de que la trashumancia es aquí el principal factor de supervivencia de muchos depredadores y carroñeros. Por eso viven en Extremadura buitres y lobos, y también pueden procrear en la tranquilidad de sus bosques. Los cachorros de la loba tienen apenas 2 días.
Los lame para limpiarlos y para quitarles el olor. Durante la época reproductora del lobo, los pastores y sus perros buscan en las madrigueras para matar a las camadas. A menos olor, más difícil es encontrarlas. La madre tiene sed, pero antes de aventurarse a salir, comprueba que no hay peligro. En Extremadura, el lobo, además de sus pies, vive de su inteligencia. La loba amamanta a sus cachorros unas 6 semanas. Durante ese tiempo tiene mucha leche. Cada cachorro consume aproximadamente 1/4 de litro al día. La lactancia le crea una secreción en la boca, lo que a su vez la estimula a lamer a los cachorrillos. En un banco de arena cercano hay ocultas otras familias. Se trata de una colonia de abejarucos, brillantes veraneantes africanos que han construido un túnel en el banco para criar a sus pequeños. Alimentar a las crías puede ser un asunto complicado. Algunos túneles miden 3 metros de largo y no hay espacio para darse la vuelta. Los túneles de los abejarucos los protegen de la mayoría de los depredadores, salvo uno, la culebra de escalera que merodea por allí. Esta vez la culebra no ha tenido éxito, pero durante la estación su amenaza significa que algunos pequeños abejarucos de la colonia quizás no vivan lo suficiente para ver la luz al final del túnel. Las zonas más escarpadas de Extremadura permanecen sin ser perturbadas porque el hombre ha podido sacarles poco partido a través de los siglos. El ser humano ha explotado las zonas más llanas. Aquí se han reducido los árboles para formar una especie de parque parecido a la sabana africana, es decir, la dehesa. La dehesa es un sistema de agricultura tan antiguo como la transhumancia y se encuentra solo en España, Portugal y África del Norte. La tierra se ara cada 4 años. Hasta hace poco se hacía a mano, con bueyes. Luego se plantan cereales entre las encinas si el terreno lo permite. Durante los 2 años siguientes se dejan crecer los pastos y finalmente al 4.º año la tierra se deja en barbecho. Esta rotación de la dehesa asegura pastos regulares en invierno para la transhumancia. Las encinas proporcionan sombra para los animales y para la hierba y también contribuyen a mantener el agua en el árido terreno extremeño. Las ramas se cortan para hacer carbón y forraje para las cabras, pero hay una ley en la dehesa que prohíbe la explotación excesiva, lo que está muy bien, porque los árboles, y en realidad todo el sistema, proporcionan grandes recursos para la fauna. Aquí crecen diversas clases de encinas de hoja perenne.
Las pequeñas encinas ramoneadas se convierten en recios arbustos que con el mordisqueo de las cabras forman un cascajar natural. Algún día brotará uno del centro y se convertirá en árbol de dimensiones normales. En las encinas anidan casi 100 especies ornitológicas, incluyendo una oriunda de China. El principal hábitat del rabilargo se encuentra alrededor de Pekín, y siempre ha constituido un misterio el por qué vive también en esta parte de España. Hay una teoría según la cual fueron traídas de Oriente por los primeros comerciantes españoles, pero una explicación más plausible es que el territorio del rabilargo, que se extendía por toda Europa y Asia durante más de 1000 años, ha disminuido, separando a los dos continentes de población. El rabilargo tiene que competir con gran número de depredadores que cazan entre las encinas de la dehesa. El elanio azul, otra ave que se da en China, si bien su principal hogar está en África. Se alimenta de pequeñas aves, incluyendo las urracas jóvenes. Esta vez ha cazado un escribano. Los rabilargos se apiñan en los árboles, casi en colonias, y siempre hay padres vigilando. Pero los elanios azules están más preocupados en hacerse la corte. El macho permite que la hembra le quite comida. Pero no son los elanios los que han causado la alarma. Cuando la culebra de escalera se desliza hacia el nido, toda la colonia se une para alejarla. Los pequeños están acurrucados en el nido y la serpiente no los ha visto. La acción combinada de los rabilargos parece haber disuadido a la culebra de investigar más a fondo. Pero fuera de los árboles, en campo abierto, las serpientes son las vulnerables. El águila culebrera caza muchas de sus serpientes entre los árboles de la dehesa. Las agarra junto a la cabeza e intenta inmovilizarlas. Esta serpiente no es venenosa. Sorprendentemente, el águila no es inmune al veneno y se protege con las espesas escamas de sus patas y con las densas capas de plumas que tiene en la parte inferior. Además, sus largas patas mantienen a la culebra bastante lejos del cuerpo.
Cuando la culebra empieza a enrollarse, el águila intenta agarrar la cabeza fuertemente. Cazar una culebra de escalera es una cosa, pero tragársela entera es otra muy distinta. La loba ha dejado la madriguera y sus cachorros están ahora en los límites de la dehesa. Por el día deben permanecer a cubierto por si los divisa algún águila real. Pero como todos los cachorros son curiosos y están ansiosos de explorar cuando no deben hacerlo. Con los cachorros a buen recaudo, la manada va en busca de comida. Bajo el terrible sol veraniego de Extremadura, se encuentran a veces animales muertos. Los cachorros oyen a la madre que regresa y salen a comer. Se alimentan de la carne regurgitada que les ha traído en el estómago. Al llegar el resto de la manada, la madre disuade a los machos de que se acerquen demasiado cuando está alimentando a los cachorros. Pero los machos tienen mucho que ofrecer. Traen comida para los jóvenes, y cuando a la madre no le queda más carne para darles, les lleva a uno de los machos. En el bosque hay urracas normales, no solo rabilargos. La comida se ha acabado, pero los cachorros siguen pidiendo más. Es un gesto que se convertirá en su misión al crecer, una manera importante de encajar en la manada y formar lazos familiares duraderos.
Cuando se pone el sol, un mochuelo toma de su compañera un grillo cebollero. Una jineta, esbelta, silenciosa. Un carnívoro felino que vino de África hace siglos. Cazador nocturno, se alimenta de las aves que duermen. En otoño, las aves migratorias llegan del norte. Cruzan más de 3.000 kilómetros hasta llegar a Extremadura para invernar en sus bosques. $15.000 grullas europeas emigran aquí cada año. Muchas vienen incluso desde Suecia. Se alimentan de las bellotas que crecen en las encinas. En la dehesa, una sola encina puede dar 40 kilos de bellotas al año. Y las grullas han estado viniendo durante cientos de años a recoger esta cosecha silvestre. El jabalí y las grullas no encuentran todas las bellotas. En un año o dos, algunas retoñarán en larguiruchos arbolitos que después de largos años se convertirán en enormes encinas. En lo que concierne a los hombres, los alcornoques tienen multitud de usos. Las ramas proporcionan sombra y forraje. Los troncos proporcionan otra cosa. Cada 10 años, los árboles son desnudados de su corteza. Es el corcho que se utiliza para tapones de botellas. Si se hace bien y no se corta bajo el corcho, el árbol no sufre daño alguno y el corcho volverá a renacer como lo ha hecho en este árbol durante 300 años. Las exportaciones de corcho españolas suponen unos 3.000 millones de pesetas al año. Podría parecer que la dehesa es un negocio muy rentable, pero la verdad es que el corte de corcho es una labor intensiva y por lo tanto no merece la pena financieramente hablando. La dehesa es un paisaje medieval anclado en el pasado. Si se le permite continuar, podría seguir produciendo corcho y cobijando algunas de las aves más raras de Europa. Pero las presiones de modernización están por todas partes. Si eso llegara a suceder, las perspectivas de la dehesa y su fauna serían siniestras. La presencia del águila imperial demuestra la salud del sistema. Estas señoriales aves encuentran su alimento en los espacios abiertos de la dehesa, pero necesitan las ocultas profundidades del bosque para anidar. No es casualidad que esta zona sea su único reducto de Europa occidental.
Invariablemente anidan en un alcornoque. El águila imperial es pariente cercana del águila real, y a veces es difícil distinguir una de otra cuando vuelan. La diferencia principal es la mayor longitud de la cola de la imperial y los bordes blancos de sus alas. La hembra llama al macho, que ejecuta su danza en el cielo. El tocón de un viejo alcornoque le sirve de percha para el apareamiento. Las águilas imperiales ya volaban sobre esta tierra antes de que los romanos conquistaran Extremadura hace 2000 años. Desde entonces, el hombre ha cuidado y podado las encinas, desarrollando los pastos de la dehesa. Esa es probablemente la única manera de ganarse la vida en esta tierra. En última instancia, la agricultura intensiva puede convertir toda esta región en un desierto. Actualmente existe una ley en Extremadura que intenta proteger los encinares de la dehesa prohibiendo la tala de árboles y dictaminando cómo se deben cortar y no cortar las ramas, estimulando la cría de ganado, pero al mismo tiempo limitando su número. Pero con la entrada de España en el mercado común, las zonas rurales más depauperadas reciben dinero, donaciones para regadíos y para equipamiento agrícola moderno. Fuera de las zonas protegidas, ya han sido arrancadas encinas para dejar paso al tabaco, fresas y maíz. En última instancia, la supervivencia de la dehesa depende de decisiones políticas. La respuesta final puede ser subvencionar la agricultura tradicional. El dinero en efectivo es probablemente la única manera de mantener estos paisajes únicos. Sin la ayuda de Europa, el bosque olvidado de Extremadura se sumirá lentamente en el olvido. Y sin su protección, ¿qué esperanza existe para estos magníficos depredadores?